Hola amigos, soy Loranzo Rock y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de vampiros. Enriqueta Martí Ripollès. ¿Os suena? Es una vampira muy famosa de Barcelona. Es una historia a mediados del siglo XIX, cuando había mucho temor en las calles del rapto de niños y la desaparición de personas y demás. Ella fue la protagonista de muchos de estos raptos. Pero empecemos por el principio. Yo conozco la historia desde que ella tenía unos 15 años, en que Enriqueta empezó a trabajar de sirvienta en las casas, bueno, un poquito más adineradas. Pero dado su comportamiento y que no le gustaba mucho que la mandaran, o su versión de que los dueños o sus amos o sus señores eran más perversos que ella misma, digamos que a los 20 dejó de trabajar y se metió de lleno en la prostitución. Durante el tiempo de la prostitución conoció a mucha gente, pero acabó enamorándose de un pintor bohemio, sin éxito, sin carisma, pero no sé, algo atrajo a Enriqueta a estar con este sujeto, del que se conoce más bien nada. Aún así, formaron pareja y abrieron una pequeña tienda de antigüedades en Barcelona, que se fue al traste y fracasó. Mientras estuvo con este hombre, dado que el hombre no destacaba en nada, ni siquiera en su vida amorosa ni sexual, Enriqueta hacía vivía sus pequeñas aventuras, y así empezó a conocer a gente, digamos, de la alta sociedad. Gente adinerada, perversa, malévola, que la introdujo en un submundo a que a ella le encantó y donde ella empezó a raptar, a vender y a secuestrar niños. Bien para las perversiones pedófilas de estos, digamos, clientes amigos, o bien para otro tipo de actividades. Su matrimonio con el pintor anticuario acabó, y ella se empezó a adentrar más en este oscuro ambiente con esta gente de la alta sociedad. Se fue a un piso, el famoso piso de la calle Ponent, y allí empezó a hacer, digamos, su pequeño matadero. Se conoce por su faceta de mendiga de día y señora de alta sociedad de noche. De día vestía con harapos, ropa sucia, se iba al mercado del Borne y sobre todo niños gitanos o niños que estaban desamparados los secuestraba y los llevaba a casa. Les rapaba la cabeza y le ponía un hábito de saco. Había una habitación que era más una cárcel, y allí es donde los encerraba a todos. De allí iba cogiéndolos unos a uno para hacer sus fechorías. ¿Cuáles eran sus fechorías? Matarlos, sacarles la sangre y sacarle la grasa y la manteca, con lo cual hacía ungüentos para, digamos, embellecer, o sea, como cremas faciales, y también la sangre, que era muy demandada por sus amigos de la alta sociedad. ¿Qué pasaba cuando caía la noche? Sus harapos desaparecían y se vestía con unas prendas muy refinadas y muy de la alta sociedad. Cogía su material, sus ungüentos y sus pequeños botes de sangre, y venía a recogerla un coche de caballos que la llevaba a esas fiestas donde ella se hacía pasar, bueno, pues por una más, y allí comercializaba con estos ungüentos. Nadie sabía de dónde venían, aunque sí que tenía un contacto que él posiblemente sabía de dónde aparecía y desaparecía. Bueno, hacía su venta y luego volvía. ¿Qué pasó con Enriqueta? Bueno, estuvo así durante un tiempo, pero un día hubo una niña que desapareció, y no era una niña pobre, era una niña de una familia que no sé si será adinerada, pero sí que pudo poner su foto en los periódicos. La niña se llamaba Teresita Guinart, salió en los periódicos, y una de las vecinas, en un invierno de 1912, la vio a través de la ventana.
vio a Teresita que estaba allí en la casa de Enriqueta. Enseguida llamó a la policía. Claro, esa niña estaba desaparecida, estaba secuestrada. Cuando la policía entró allí, aparte de detener a Enriqueta, vio todos los niños que había matado, los huesos, los botes de manteca, como no sé cómo decirlo, como una piedra donde ella con un cuchillo los troceaba, y evidentemente salvaron a Teresita y encarcelaron a Enriqueta. Pudieron salvar a algunos niños, pero muchos otros no. Se celebró un juicio donde Enriqueta, por disculparse de lo que no se podía disculpar, nombró y citó a varias personas de la alta sociedad que fueron a declarar, un poco también para desviar otras personas mucho más influyentes a las que ella tenía miedo y que no quería que se descubriera. Bueno, al final Enriqueta acabó en la cárcel de mujeres, y allí, misteriosamente, hay un par de versiones. Una, que las mujeres de allí se emplearon con ella en un momento de despiste de los guardias y la mataron, y otra, que alguien dejó su celda abierta y alguien, posiblemente un hombre mandado por estos clientes adinerados que no querían que se supieran quién era, mandaron a matarla. La cosa es que ella acabó muerta antes de celebrarse el juicio y antes de ser condenada a nada. Y así acaba la historia de Enriqueta Martín Ripollés, una de las historias que causó bastante sensación en la época en Barcelona, Cataluña, España. Para los que veis este vídeo y no sois de Europa, o sois de algún país latino o algún país americano o europeo. Muchas gracias, espero verles pronto, y si les gusta este vídeo, dame un like, comenta o pregunta lo que quieras, y si me he dejado algún dato, quiero que me lo recuerdes. Muchas gracias.